Se dice que en tiempos de privación y de guerra surgen nuevas y más retadoras formas de arte. Data, el arte y la guerra. De Picasso a las protestas antibélicas. Y de la Ilíada a los fotomontajes en Internet. El arte en tiempos de guerra. Data, acceso a los datos relevantes a la historia, sin tarjeta de crédito. Data, lunes 21 horas. Repetición, jueves 11:30 horas. Transmite Radioactivo 0, 985. Continúan escuchando Radioactivo. Data. Yo siempre creía y creeré que los artistas que viven y trabajan según valores espirituales no pueden y no deberían permanecer indiferentes al conflicto en el que los altos valores de la humanidad y de la civilización están en juego. Pablo Picasso. Un principio dentro de la filosofía taoísta indica que no puede haber devastación sin construcción y viceversa. Estos polos opuestos en realidad se complementan entre sí, formando un círculo perfecto, por lo que no pueden existir uno sin el otro. Como muestra de ello, tenemos el caso de que el acto destructivo que es la guerra inspira también actos de creación, por lo menos en el área del arte. Todo conflicto genera más visiones que la serenidad total. El arte considerado más sublime proviene usualmente de artistas atormentados, así que no es extraño que el tormento físico y emocional que representa la guerra inspire en gran medida al arte. Desde los cuernos de guerra hasta las canciones de protesta de Bob Dylan, pasando por las películas de Oliver Stone, las canciones en MP3 y las pinturas de Goya, la creatividad no ha dejado de germinar, irónicamente, de la sangre, el fuego y la maldad. La guerra y el arte clásico. Los temas bélicos en el arte en general no son algo nuevo, ya que a fin de cuentas, la guerra es prácticamente tan antigua como la humanidad misma. La guerra más antigua de la que se conserva registro es la batalla de Kadesh, donde se enfrentaron egipcios e hititas hacia el año 1295 a.C. El faraón Ramsés II, al mando de sus tropas, llegó hasta el valle de la Beca con el fin de sitiar la fortaleza de Kadesh, controlada por el rey hitita Muwatalli. Según cuentan los numerosos textos hallados en los templos egipcios, ese día la llanura de Kadesh se puso blanca de cadáveres. Esta batalla inspiró numerosas crónicas y poemas épicos en papiros y frescos, así que desde entonces es posible hablar de la guerra como inspiradora del arte. Sin embargo, no hay que dudar que si los egipcios hubieran perdido esa guerra, probablemente todos esos testimonios históricos y artísticos no existirían. Esa actitud se mantendría en el arte durante milenios. Así como la historia es siempre escrita desde el punto de vista de gobernantes y ganadores de las guerras, el arte usualmente se limitó en sus puntos de vista, exaltando las cualidades de los vencedores sin ahondar en detalles. Como ejemplo, baste recordar los retratos y esculturas griegas y romanas de generales, estrategas y victorias aladas. La máxima obra de la literatura griega, la Ilíada, no deja de ser otra cosa más que una crónica de la guerra de Troya. Hay que mencionar especialmente la costumbre en muchas culturas de decorar pomos de espadas, escudos, cascos y armaduras con diversos motivos decorativos. Aunque muchos no lo consideran arte formalmente, no hay que negar un dominio de técnicas y estilos para darle un valor estético y expresivo a lo que, de otra forma, habrían sido simples objetos con una utilidad práctica limitada. A todo esto, hay que tomar en cuenta que, en aquel entonces, un buen general estaba considerado al mismo nivel de un artista consumado. La visión de la guerra como arte tuvo particular auge en Oriente. Sin ir tan lejos, de ahí es donde vienen las llamadas artes marciales, las disciplinas mentales sofisticadas y las técnicas físicas depuradas dedicadas al combate con y sin armas. Muy especialmente hay que mencionar el tratado titulado precisamente El arte de la guerra de Sun Tzu, un general chino que vivió alrededor del siglo V a.C. El arte de la guerra es una colección de ensayos sobre estrategia militar y es el tratado sobre dicho tema más antiguo que se conoce. A pesar de su antigüedad, esta obra sigue siendo la mejor sobre el tema. La obra de Sun Tzu llegó por primera vez a Europa en el período previo a la Revolución Francesa, en forma de una breve traducción realizada por monjes jesuitas. Desde entonces, dicho libro se ha vuelto lectura de cabecera
no solo de militares, sino de empresarios, deportistas, diplomáticos y fanáticos de la autosuperación y la motivación. Pero no nos salgamos del tema. Con la caída del Imperio Romano y la propagación del catolicismo, el arte pasó a ser prácticamente exclusivo de la Iglesia y el Estado. Los artistas en general se dedicaron de lleno a representar temas de tipo espiritual y cortesano. Las únicas referencias a la guerra en el arte se limitarían prácticamente a imágenes de batallas de las cruzadas, las cuales, a fin de cuentas, fueron guerras inspiradas y patrocinadas por la religión. La excepción a esta situación fue el género de los romances y cantares de gesta. Este género musical, a medio camino entre canciones populares y crónicas literarias, presentaba relatos de triunfos de caballeros en armadura, que a fin de cuentas no dejaban de ser guerreros cuyas hazañas se originaban en campos de batalla matando enemigos. Sin embargo, estos relatos épicos musicalizados por juglares seguían siendo un arte más influenciado por las fantasías de triunfo y gloria que por las tragedias reales de la guerra. Durante el periodo renacentista, gracias al surgimiento de la clase burguesa, el arte empezó a ser financiado por mecenas. Esto sirvió para que los artistas ya no fueran exclusivos de la Iglesia y, en consecuencia, las temáticas y técnicas se diversificaron en más de un sentido. Sin embargo, el arte renacentista en general buscó la perfección técnica, a veces cayendo en un franco hedonismo, de modo que las representaciones bélicas se limitaron a lo sumo a alegorías mitológicas. Una rara excepción es la obra literaria de Nicolás Maquiavelo. En su libro del arte de la guerra, Maquiavelo hace un análisis teórico de la guerra, aparentemente guiado por una visión corrupta y torcida, pero una lectura a profundidad revela un vasto conocimiento psicológico del ser humano y un gran sentido común para exponer varios efectos de la guerra que van más allá de lo que sucede en los campos de batalla. El Renacimiento implicó llegar al nivel máximo de arte imitando a la naturaleza tal cual. A partir de ese momento, al no poder alcanzar ya niveles más altos de técnica, el arte procedió a explorar nuevas alternativas, surgiendo así las primeras escuelas y estilos artísticos que eventualmente servirían para abrirle paso al arte moderno. En esta etapa intermedia, sobresale especialmente el español Francisco de Goya, quien además de considerarlo padre del arte moderno, puede ser considerado también como el primer artista antibelicista. Prácticamente ajeno al movimiento rococó del siglo XVIII, Goya, desde sus inicios como pintor y grabador, tuvo una cierta afinidad por los temas populares. Su cercano contacto con el populacho español lo llevaría a presenciar de primera mano la invasión francesa de 1808. Lo que impresionó a Goya fueron los horrores de la guerra, con las violaciones, fusilamientos, saqueos y asesinato de civiles. Para desahogarse, Goya se dedicó a realizar una serie de 80 grabados titulados Los desastres de la guerra. Inició la serie en 1810 y la concluyó en 1814. Ya pasado el conflicto en 1814, Goya pintó 2 cuadros en óleo que complementaron el ciclo, titulados El 2 de Mayo y Los fusilamientos. Goya plasma por primera vez una guerra distinta, no una oda de triunfo, sino un cúmulo de tragedias perpetradas tanto por las fuerzas invasoras de Napoleón como por la resistencia española. El propio Goya consideró que estos trabajos suyos eran demasiado impactantes para ser exhibidos, de modo que no fue sino hasta 1863, años después de su muerte, en que finalmente se dieron a conocer al público. En esta etapa histórica fue cuando también vivió Ludwig van Beethoven. De él cabe mencionar que en 1803 compuso su Sinfonía número 3, la cual tituló como Sinfonía número 3, Opus 55, Gran Sinfonía Bonaparte. Beethoven, igual que muchos otros en su tiempo, creía que Napoleón Bonaparte era un héroe de los ideales de la Revolución Francesa que vendría no a invadir y conquistar, sino a liberar a toda Europa de las monarquías tiránicas. ¿Suena conocido? En mayo de 1804, cuando Beethoven se enteró que Napoleón se había coronado emperador, se enfureció tanto que al querer borrar con fuerza de su manuscrito original la palabra Bonaparte, rompió el papel. Para cuando la sinfonía fue publicada en 1806, se le puso por nombre Heroica y la dedicatoria fue cambiada a para celebrar la memoria del que fuera un gran hombre. Años más tarde, Beethoven volvió a mostrar su rechazo a Napoleón cuando en 1814 compuso su Sinfonía de la Batalla de 1813 para conmemorar la derrota de Napoleón en Vitoria. Esta obra fue subtitulada como La Victoria de Wellington, pero el de Beethoven fue un caso aparte.
Mientras otros compositores de su tiempo se atenían a las peticiones de sus mecenas, él componía primordialmente para complacer al público en general. Así que su apoyo y posterior rechazo a las actividades militares de Napoleón simplemente era el reflejo del sentir de otros individuos de su misma generación.